Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Deportación por parte de Estados Unidos a distintos países en Latinoamérica y Centroamérica podría afectar a Aruba. El laboratorio del Hospital Horacio Oduber recibió acreditación internacional. Controversia por palabras que utilizó el presidente Donald Trump sobre los colombianos que fueron deportados. A madre e hijo en el Perú les cayó una valla publicitaria encima. Perritos con atuendos se viralizan en las redes sociales. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se conectan a esta hora en nuestra emisión, esperando que hayan tenido un maravilloso miércoles. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad sabemos lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos después de que el nuevo presidente Donald Trump empezara a tomar duras respuestas frente a los migrantes que se encuentran sin sus documentos. Han sido deportaciones masivas de colombianos, venezolanos, pero también personas de Centroamérica. La pregunta que muchos se hacen en este momento es, ¿será que estas deportaciones podrían afectar de cierta forma nuestra isla? Sabiendo que los países a los cuales estas personas son deportadas son cerca a nosotros. En estos momentos, el mundo ha centrado sus ojos en la situación que se ha presentado y la tensión entre las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia, pero también con distintos otros países de los cuales muchos ciudadanos están siendo deportados a sus países de origen al momento de ser encontrados sin la documentación regular para poder estar en los Estados Unidos. En estos momentos sabemos que hay que tener consideración también sobre los resultados que la migración creciente ha tenido en el mundo y que esto de pronto también podría tener influencia en Aruba. La información de la situación que ha surgido en los Estados Unidos, en donde pues las medidas están siendo de esta manera impuestas por parte del presidente de los Estados Unidos a personas que no tengan sus documentos en orden, y de esta forma, después de todo lo que ha ocurrido, sabemos que esto puede tener un resultado directo para los países vecinos a nuestra isla. La forma en que los Estados Unidos ha tenido mano dura en contra de las personas que han ingresado de forma ilegal, quizá también podría tener un resultado para la isla. Y esto específicamente hablando de personas que de pronto son deportadas y cuando regresen a sus países de origen, pues quedan literalmente en ceros. Por ese motivo, pueden empezar a buscar distintos otros países a los cuales empezar una nueva vida y de pronto podría ser la isla. Pero ante este tema, sabemos que el gobierno actual dimisionario pues también ha seguido los desarrollos muy de cerca para así poder también estar muy pendientes y precavidos sobre esta situación. Cambiando de tema, el departamento de DIP indicó recientemente que ya a partir de hoy van a empezar a llamar a las personas que fueron ya a base de la lotería por parte de notarios que la semana pasada dieron a conocer, sacaron los distintos papeles con los nombres de personas que habían aplicado para poder conseguir un CAFEL para el carnaval. Pues sabemos que son más de 200 las personas que fueron seleccionadas. Ahora empezarán con todo el proceso para que tengan no solamente los documentos en orden, pero también realicen el pago. Recientemente se llevó a cabo la lotería de CAFELs para el Carnaval 71, un total de 217 CAFELs, de los cuales 81 fueron otorgados en Vondelland y 136 en la L.G. Smith Boulevard. El sorteo se realizó no solamente controlado bajo la notaria, la señora Hilda Rodríguez y su equipo, pero así para poder garantizar la transparencia y también el proceso que caminó conforme a la ley. En estos momentos también se ha conocido que el notario sacó a los ganadores de estos CAFELs y van a controlar la validez de la petición, entre otros mirar la estampilla, mirar si lo llenaron de una forma completa, correcta y firmado, y si también la petición estuvo en el buzón correcto. Ya después de esto es importante que tengan en cuenta los siguientes pasos. Los ganadores van a recibir una llamada. El notario entregará un proceso verbal a DIP con la lista de los ganadores del CAFEL. DIP comenzará a llamar a los ganadores a partir de
válido y miércoles 29 de enero, para pedirles a todos los peticionarios que queden pendientes de su teléfono. También, una vez que los ganadores de CAFL reciban esta llamada por parte de DIP, deberán presentarse con una copia de su ID válido, su Persons Number, al departamento DIP, y de esta manera también lo pueden entregar de forma digital, es decir, a través del correo electrónico. Sin esos documentos, la persona recibirá una factura para así poder proceder con el pago. Ya después, cuando se conoce que ya el pago se ha realizado, DIP llamará a la persona para que hagan una cita y de esta manera puedan recibir su permiso. Y esta es una excelente noticia, pues el laboratorio del Hospital Horacio Audubert es el primer laboratorio en la isla de poder tener una acreditación renombrada a nivel internacional. La ISO 15189, pues es una acreditación que le da a nuestro laboratorio del hospital un gran estatus. Nosso laboratório é promê que está full acreditado no que está promê e segunda linha de cuidado na Aruba. E isso aqui seguro está reflejar o esforço coletivo de nosso time de Lab HH. Isso aqui também está reflejado em nossa visão como hospital, cuidado acessível para toda a gente, mantendo a qualidade a um nível de mais alto. O trayecto, mi propia trayecto está un poco largo, el ciclo está un año y ahora que nos logra aquí. Esse aqui para nós está um grande logro, sowieso, e nós estamos orgulhosos de dizer, e esse aqui significa hope para nossa comunidade. Em função como coordenador de qualidade, a acreditação aqui está hope importante para nós, porque essa aqui está prova que o nosso laboratório está brindando qualidade. Microbiologia já para 4 anos acreditar e ano passado nós começamos o trajeto para acreditar o resto de Lab HH. Lab HH, seu enfoque sempre está para brindar qualidade. E agora nós por prova que o Lab HH está brindando qualidade. Agora nós logra acreditação reconhecida internacionalmente. Para mim, como especialista em laboratório, é um honor para formar parte do time que logra selo de qualidade aqui. E para Kiko, nós somos o único laboratório na Aruba que tem um paquete completo de toda disciplina de especialização, química, hematologia, patologia e microbiologia. Nosso laboratório de Hospital de Aruba que sempre tem. Isso aqui significa que nós temos 24/7 para os pacientes no clínico e também nós brindamos o serviço para o foco que chega na cada uma de nossas localidades na caminho, nós brindamos um paquete completo de testes no laboratório. Nós como analista promê cara para o paciente e o cliente para nós brindar o serviço para nós sentir cômodo para nós lograr fazer um diagnóstico test. E dor de esse nós como time está unido e para zorgar para toda a procedura também hora para dar uma tremenda qualidade para nós. Com a acreditação aqui nós podemos dar confiança e o serviço que os clientes não merecem. A acreditação aqui significa que no momento que o material do paciente vem se conosco no laboratório, nós podemos garantizar que o material está processado de uma maneira estandarizada para nós brindar a qualidade segundo norma internacional. Nós, de junta de diretiva, estamos orgulhosos de nosso laboratório com o logro de acreditação de Radford acreditado e reconhecido internacionalmente. A acreditação aqui não somente tem um reconhecimento do nível de qualidade de nosso trabalho que nós brinda, já para o ano acaba, mas também é um compromisso que nós assumimos com a meta para seguir melhorar e inovar continuamente. Viaje mais para bem na nosso time e gente Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional con las duras palabras que dio el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre los colombianos que habían sido recientemente deportados. Los nombró como asesinos, pandilleros y demás. Sin embargo, sabemos que al momento en que llegar a Colombia estos deportados, se les hizo también un screening y ninguno de ellos hasta el momento tenía antecedentes judiciales. Son más y más las personas que están siendo deportadas de los Estados Unidos.
Estos son asesinos, capos de la droga, miembros de pandillas, simplemente las personas más duras que jamás hayas conocido y visto. Así fue como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó a los colombianos que fueron deportados, que estuvieron encadenados y que generaron la controversia con el presidente Gustavo Petro por el trato indigno que estaban recibiendo. Fueron 201 migrantes que viajaron en 2 aviones de la Fuerza Aérea desde Texas y San Diego, California. Los primeros en aterrizar llegaban de Texas y no ocultaron su indignación por las palabras del presidente norteamericano. Es una calumnia, una vil calumnia. ¿Usted a qué se dedica? No, yo soy ingeniero mecatrónico. ¿Usted qué responderle, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos, donde lo calificó a usted como un narcotraficante, un asesino, un terrorista? No, que se asesore más de quienes venimos ahí. Eso es mentiras. Yo soy ama de casa. ¿Qué quería hacer allá? Ir a trabajar. Honradamente. Sí. ¿Y qué decir del presidente de los Estados Unidos que dijo que eran narcotraficantes, asesinos? No, somos personas que queríamos ir a trabajar para salir adelante. Realmente pues es estrategia, propaganda política y pues está muy mal. Realmente quieren echar la culpa de sus problemas a los que no se pueden defender, a los migrantes. Así nos trataron, no nos dieron derechos, no nos leyeron nada. Nos hicieron firmar documentos obligados y horrible. Realmente fue un trato inhumano. Llegaron a Colombia sin cordones en sus zapatos, sin maletas, sin ninguna pertenencia más que lo que llevaban puesto, porque todos se los quitaron las autoridades estadounidenses. Dicen que en ese país recibieron tratos inhumanos, esposados de pies y manos como criminales. Como lo tratan a uno, sí, porque uno se viene encadenado, esposado de la cadera, las manos. O sea, el trato es muy impune con todos los colombianos, la verdad. Que ellos siempre que mueven las personas los amarran por seguridad como de ellos, de la tripulación. A mí me han amarrado, sí, claro. ¿Pero con esposa? Sí, claro, los pies, manos, cintura, todo. Nos quitaron todos los cordones de los zapatos, la ropa, o sea, no entiendo por qué. Los tratos, según ellos, llegaban al punto de la humillación. Allá se nos reían en la cara, todos deportados, papá Trump está en la casa, todos deportados, todos se van a ir. Hubo personas que le quitaron su bastón. Una persona que iba con nosotros en el vuelo para aquí, veníamos en un Hércules, la señora tenía problemas del corazón y esos aviones vuelan más alto y aún así la señora la llevaron sin consentimiento alguno y tuvo un ataque, tuvimos que parar en Houston para que la señora la cuidaran y la revisaran. A su llegada a Bogotá, Migración Colombia verificó si de verdad estaban hablando de criminales como dijo Trump, pero al menos en Colombia ninguno tiene deudas con la justicia. Y es que no solamente el drama lo están viviendo las personas deportadas de los Estados Unidos a Colombia, sino también muchos colombianos que después de todas las decisiones que tomó el presidente Donald Trump y que las había de cierta forma echado para atrás, sin embargo han indicado que cuando llegaron a los Estados Unidos a distintas ciudades como Miami y demás, el trato fue bastante rudo y diferente. La llegada a territorio estadounidense no fue tan placentera para cientos de pasajeros que este martes llegaron a Miami procedentes de Colombia. Van esculcando a todo el mundo, lo mandan para el cuartico, le requisan maleta, le requisan todo. Se me hace como discriminatorio. ¿Cómo te sentiste? Humillados. Terrible, terrible, la verdad que sí. O sea, no se espera gran amabilidad, pero sí no se espera que te traten de esa forma, que revuelquen tus cosas. No, pues todos estábamos callados porque pues se maneja como una tensión un poco incómoda. Entonces, pues porque no te dejan ni usar el celular ni nada. Más filtros de seguridad, pero no solo para los colombianos, incluso para ciudadanos colombo-estadounidenses y hasta de otras nacionalidades que hicieron escala en Colombia. Ahora revisan todo lo que uno trae y o sea, esa es la demora, que revisan hasta lo último que trae. Llevamos 4 horas más o menos, 3 horas tratando de salir. Estuvo bien complejo todo hoy. Tenías una conexión en Colombia o tenías cualquier vuelo que venía de Colombia, haces como 4 filtros, impresionante, hasta te devuelven, estás en un cuarto, no te entregan el pasaporte, te revisan las maletas 1, 2 y 3 veces. Mientras tanto, la captura de indocumentados se extiende por todo el país. Oficiales de ICE y otras agencias como la DEA, alguaciles federales y el Buró de Tabaco y Armas, entre otros, lideran las redadas que en las últimas horas se han intensificado en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Denver, San Diego, Dallas, Phoenix, Atlanta y Miami. Allí, una cámara de seguridad grabó la llegada de los agentes a esta vivienda en donde fueron detenidas 3 personas, incluida una mujer. ICE informó que en la semana que lleva la administración Trump han sido detenidos 3.552 indocumentados.
Y nos quedamos en Colombia, exactamente en el corregimiento de la Argelia, en donde lamentablemente un carro bomba explotó. Los habitantes en ese sector escucharon este fuerte ruido y cuando se dieron cuenta, pues había sido esta explosión. Yo sí dije, por algo, Andrea le quitaron a rato en la mañana. Con una imagen de destrucción y desolación despertaron los habitantes del Plateado, un corregimiento de Argelia, tras la explosión de un carro bomba a la 1 de la mañana. Con los primeros rayos del sol se empezaron a ver techos destruidos, latas retorcidas y fachadas de casas en el piso. Un triste panorama de la guerra que protagonizan grupos al margen de la ley. Desafortunadamente, esta madrugada vivimos un nuevo hecho de violencia donde un vehículo cargado con explosivos fue detonado una vez terminaran los carnavales que se celebran por estos días de comienzo de año en el corregimiento del Plateado, municipio de Argelia. Los habitantes del Plateado, sorprendidos, miraban cómo quedó su pueblo. Ay, ese hotel cómo quedó. En el atentado terrorista, 3 hombres y 3 mujeres sufrieron heridas, pero el hecho pudo provocar una tragedia de no ser por una alerta que lanzó la misma comunidad. Ellos advirtieron con un tiempo prudente acerca de la presencia de ese posible carro bomba y fue así como se logró apartar la gente del sitio. Sin embargo, tenemos 6 heridos. Los habitantes tienen temor tras lo sucedido. No saben en qué momento va a haber un atentado o hostigamientos, entonces es muy difícil vivir con esas zozobras ya que tenemos niños, hay personas ancianas, uno ya no puede salir tranquilo ni en la tienda ni en ningún lado, ya no podemos hablar porque no sabemos en qué momento vamos a ser amenazados, no sabemos en qué momento pues nos va a pasar algo. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en el Perú, como una mamá y su hijo se salvaron literalmente de milagro al momento en que se cayó una valla publicitaria. Pues ellos iban pasando cuando esta valla se desprendió y les cayó encima. Apenas habían llegado a la esquina, madre e hijo sintieron el impacto de un gran poste publicitario caer sobre ellos. Una cámara de seguridad ubicada en Malecón Checa, con Chinchaysuyo, en San Juan del Lurigancho, muestra cómo esta madre y su hijo de no más de 15 años caminan por la vereda de Malecón Checa. Ambos sobreparan en la esquina, pues el semáforo da luz verde a los autos. Lo pasan 5 segundos y el pesado panel empieza a ceder. El fierro cae primero en la cabeza del menor y luego golpea la espalda de la madre. En la caída rompe el lado izquierdo del parabrisas de este carro azul que continúa su paso. Los testigos que corrieron a auxiliar al menor cuentan que el niño, aún consciente, se quejaba de dolor. Ambos fueron trasladados a un hospital. Aquí al lado del puente Chinchaysuyo todavía se puede observar lo que queda de la estructura de metal. Podemos ver cómo en este pedazo de fierro que aún está arraizado al suelo, la estructura interna se encontraba ya totalmente oxidada y guarda relación con cómo se habría corroído este metal que finalmente termina cediendo, cayendo contra el vehículo que se desplazaba aquí por el puente Chinchaysuyo y contra las 2 víctimas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Inyectables son una solución para la gordura? Buchi, Bancune. O Aruba, danos sushi, isleta. Mansigi, cuídanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, dushi, tera, Bancune y Bayuda. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Deportes y alza. Se estar aportando. Cultura, el futuro. Se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Download Aruba Health App para mi team control riba mi salud. Así mi vida más fácil. Aruba Health App, abstract digital y via app con mi doctor Dicas. Download the app para mi salud. Hay consejo de viajar de mis síntomas via app. Aruba Health App, mi salud y mi
what about the Simang? By the back. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Toma tita con la patilla. El porta principal del Caribe. Por vacancy te comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, Book Gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que las redes sociales y las nuevas modas hacen que de pronto personas, mujeres o hombres, pues tengan la intención de bajar de peso de una forma rápida. Sin embargo, en ocasiones se utilizan quizá medicinas o tratamientos que no están bien ligados a la salud, como por ejemplo los inyectables. Pero esto supuestamente es para ayudar a las personas a reducir la gordura. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Carola Costa, o mejor conocida en las redes sociales como Quiladamente, falleció a los 27 años, alegadamente de un paro cardiorrespiratorio durante una cena. Su obesidad la utilizó como ejemplo y encontró en los nuevos inyectables una solución a su gordura. Sin embargo, desde que salieron al mercado los aprobados por la Administración Federal de Drogas y Alimentos, FDA, y el auge obtenido, las versiones falsas, sintéticas e ilícitas no se hicieron esperar. Eso es un problema muy serio. Nunca sabemos cuando el paciente está usando estos compuestos si es un medicamento que es verdaderamente el medicamento que queremos darle al paciente, que si está usando la dosis que debe usar, y que en un reportaje anterior habíamos hablado que habían venido contaminaciones hasta con insulina dentro de estos medicamentos y pacientes fueron a sala de emergencia con complicaciones graves por usar medicamentos que no estaban éticamente manufacturados. Así que ese es el peligro de usar medicamentos que no están regulados por la Administración de Drogas y Alimentos. Inclusive siendo recomendados por esteticistas, estilistas y otros cuando solo son para uso médico. Tengo unos pacientes en mi oficina que me han confesado que van a un garaje del mecánico y ahí le inyectan el medicamento. Yo no lo podía creer, porque tampoco es gratis, están pagando, quizás paguen un poquito menos, pero no es barato. El tratamiento salía en $300 y $400 al mes, pero era en un garaje de mecánica que le ponían el medicamento. No sé cómo a alguien se le puede ocurrir algo similar. ¿Pero qué es la semaglutide? Es un agonista de los receptores GLP-1 que simulan a la hormona natural que libera el cuerpo después de comer y a que produzca insulina. Con las nuevas terapias inyectables se logra no solo controlar los niveles de azúcar en sangre, sino que reducen el riesgo de un infarto, ataque cerebral o la muerte y perder peso, pero todo bajo dosis adecuadas y las formulaciones aprobadas. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este grupo de amigos que fue a cenar a un restaurante muy famoso cuando en medio de la cena y cuando estaban disfrutando de este buen momento, llegaron allí las personas de sanidad y clausuraron el lugar. Un grupo de amigos compuesto por 7 personas vivió una experiencia inesperada durante lo que parecía ser una tranquila merienda en una cafetería. Según se muestra en este video, el lugar fue clausurado justo mientras disfrutaban de la comida que les habían servido. Este episodio no solo llamó la atención del grupo, sino que también generó un gran revuelo en las redes sociales. El video se ve como estos jóvenes que habían recibido su pedido y comenzaron a comer, se sorprendieron al presenciar la inspección que culminó
en el cierre del establecimiento. A pesar de que la comida parecía estar en perfectas condiciones y fue consumida por un grupo sin inconvenientes, las autoridades procedieron con la clausura del local. A raíz de la difusión del video, desde el local comercial explicaron: la clausura fue masiva en Devoto a 6 lugares en simultáneo por sacar la basura antes de las 7 de la noche. Lo sucedido no pasó desapercibido en las redes, pues muchas personas comentaron este video. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, una familia argentina se encuentra de vacaciones en el Brasil cuando la abuelita, la más grande del hogar, se tomó una caipiriña y la reacción la subieron a las redes. El video de una familia argentina que disfrutaba de sus vacaciones en Brasil llamó la atención de los usuarios. Allí una mujer grabó el momento mientras que allí ella se encontraba rodeada por sus nietos. Experimentaba por primera vez los efectos del alcohol tras probar una caipiriña, una bebida típica brasileña. La publicación lleva el título: "Llevamos a la abuela de vacaciones", y así arrancó. De acuerdo con el video compartido en la plataforma, la escena comienza con la abuela riendo a carcajadas mientras está de rodillas en la arena. A raíz de esta situación, uno de sus nietos le preguntó qué había tomado, pues ella indicó que una caipiriña. Después muestra cómo la familia intenta ayudar a la mujer a recuperarse, llevándola al mar. 2 familiares la sostienen de los brazos mientras ella camina hacia el agua, pero la mujer sigue riendo sin parar, lo que provoca que todo a su alrededor parezca aún más gracioso. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, pues que también está celebrando el carnaval número 71. Nuestra compañía de telecomunicación Ceitar está celebrando en grande el carnaval 71 y tenemos un link up, nueva mercancía obtenible ahora en todos los teleshops de Ceitar para el carnaval 71. Por ejemplo, estos famosos sombreros de paja a 50 florines y también camisetas por solamente 10 florines. Recuerden que los sombreros son bastante limitados, no esperen y pasen a cualquier teleshop para buscar el suyo. Y los dejo con las mascotas de Alejandra y este curioso momento en que una mujer entró con sus perros después de haberles dado un paseo en el medio de la nieve. Pues allí lo que más llamó la atención fueron los atuendos de los perritos. Un video publicado en TikTok llamó la atención de millones de usuarios y esto es la rutina de los galgos que realizan después de sus paseos durante el invierno de Nueva York. El video tiene 40 millones de reproducciones. El clip muestra a los 2 perros completamente abrigados con ropa diseñada para protegerlos del frío extremo, incluyendo prendas para sus orejas, cuerpos y patas. Según los comentarios de los usuarios, la ternura de los animales y su comportamiento tranquilo han sido los principales motivos del impacto que ha generado el video. Allí estos perros, como los galgos, una raza conocida por su delgada complexión y poca grasa corporal, requieren protección adicional durante los meses más fríos. En las imágenes los perros aparecen con abrigos que cubren no solo su cuerpo, sino también sus orejas y las patas, áreas especialmente sensibles a las bajas temperaturas. Ese tipo de vestimenta es fundamental para garantizar sus bienestares en los climas como los de New York. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que a través de las redes sociales ustedes nos pueden seguir y pueden mirar todos los informes que les publicamos diariamente. Nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.